Universo en 5 minutos. En lo más profundo del archivo secreto del Vaticano, donde pergaminos de 2000 años duermen bajo un silencio sagrado, existe una sala que no aparece en ningún mapa. Una sala que solo 3 hombres vivos sabían que existía. Aquella madrugada, mientras Roma dormía bajo un manto de llovizna rara, el Papa León XIV estaba de rodillas ante un documento que detuvo su corazón. Sus manos temblaban. Su fe, por primera vez, lo llamaba con una fuerza capaz de derribar muros. El pergamino tenía más de 1700 años. La tinta estaba desgastada, pero las palabras ardían como si hubieran sido escritas ayer. Él necesitaba a alguien. No a cualquiera. Necesitaba al único hombre vivo capaz de descifrar no solo las palabras, sino el silencio detrás de ellas. El hombre que pasó 40 años al lado de Joseph Ratzinger. El hombre que sabía lo que Benedicto XVI llevó consigo a la tumba, o creyó llevar. Universo en 5 minutos. Hermanos y hermanas, lo que voy a compartir con ustedes no es una historia común. Es una enseñanza de fe que esperó milenios por este momento. Antes de continuar, pidamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro corazón. Que la luz de Cristo, la misma que brilló aquella noche en Belén hace 2000 años, ilumine cada palabra que están a punto de escuchar. Amén. El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada en el modesto apartamento de Roma donde el arzobispo George Ganswein vivía su silenciosa jubilación. No dormía bien desde la muerte de Benedicto. Sus sueños estaban marcados por una frase que el Papa emérito susurró en su lecho de muerte, palabras que juró no repetir jamás. La voz del otro lado era inconfundible. Don George, soy León. Necesito que venga al Vaticano. Ahora. No mañana. No al amanecer. Ahora. El corazón de George se aceleró. En todos sus años de servicio, nunca un papa lo había llamado personalmente. Y nunca a esa hora. Universo en 5 minutos. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Encontré lo que él escondió, lo que no pudo decirme antes de partir. Lo encontré, y no puedo leerlo solo. Era verdad. El peso que George cargó durante 2 años estaba a punto de romperse. Se vistió en silencio. Sus huesos de 77 años dolían bajo el peso del destino. Estaré allí en 20 minutos, Santo Padre. La llovizna caía suavemente mientras el coche negro cruzaba la Roma dormida. Las luces de Navidad aún titilaban sobre vitrinas cerradas, ciudades distraídas celebrando algo que ya no sabían comprender. Pero George no miraba a Roma. Miraba el pasado. Miraba a Ratzinger en su biblioteca del monasterio Mater Ecclesiae. Lo veía sosteniendo aquel sobre amarillento que jamás abrió frente a él. Hay cosas que un papa no puede revelar, no porque sean malas, sino porque la humanidad aún no está lista. 3 días después, murió. Universo en 5 minutos. La Guardia Suiza estaba inquieta. Eso nunca era una buena señal. George fue conducido por un pasaje secreto que conocía bien, el corazón oculto del Vaticano. No el lugar donde la Iglesia guarda oro, sino donde guarda la verdad. Cuando la puerta se abrió, quedó paralizado. El hombre más poderoso de la cristiandad estaba sentado en el suelo, rodeado de documentos, batina sucia de polvo, gafas torcidas. Pero fue su rostro devastado, lo que congeló la sangre de George. ¿Por qué nunca me lo dijo?, susurró el Papa. ¿Por qué ninguno de ellos lo dijo? George reconoció el sello inmediatamente. El mismo sello ante el cual juró silencio eterno. ¿Qué encontró exactamente, Santidad? El Papa levantó el pergamino. Su voz tembló. Este es el testimonio de Eusebio de Cesarea, escrito en el año 325, preservado por orden del emperador Constantino, sellado por el Papa Silvestre y abierto solo 6 veces en la historia, y sellado nuevamente con la misma instrucción, que el próximo sucesor de Pedro juzgue si el mundo está listo. Las piernas de George flaquearon. Era verdad. Todo era verdad. Y lo que Benedicto XVI entendió, fue lo que lo hizo renunciar. Universo en 5 minutos. Lo que se reveló esa madrugada no contradecía la fe, la profundizaba de un modo tan brutal, tan definitivo, que podía cambiar la historia del cristianismo. Era sobre Belén. Sobre aquella noche. Sobre por qué cada detalle no fue casualidad. Fue código. La cueva. La manjedora. Los pastores. La estrella. Nada era simbólico. Todo era intencional. Todo formaba un mensaje. Un mensaje diseñado por Dios para una generación futura, la nuestra. Y era tan poderoso, tan acusador para la humanidad, que Benedicto XVI comprendió algo aterrador. No era él quien debía revelarlo. Pero ahora, el mundo ha cambiado. La Iglesia ha cambiado. La historia llegó al punto que María dijo que llegaría. Y ahora,
no hay vuelta atrás. Universo en 5 minutos. Lo que leerían a continuación no solo explicaría Belén, explicaría el futuro, explicaría el porqué de la renuncia, explicaría por qué Roma temblaría, y por qué, desde esta revelación, el cristianismo jamás volvería a ser el mismo. Universo en 5 minutos. Exactamente en ese momento Dios eligió intervenir. No con ejércitos ni con truenos, sino con un niño. Porque Dios siempre elige la debilidad para confundir la fuerza, siempre elige lo pequeño para derribar lo grande, siempre elige lo que el mundo considera insignificante para cambiar la historia. Y entonces ella dijo algo que Juan no comprendió del todo, pero lo registró fielmente. Universo en 5 minutos. El Papa hizo una pausa, sus ojos encontrando a cada cardenal. Vendrá un tiempo, dijo, en que los hombres construirán sus propios dioses de metal y luz, cuando el poder parecerá absoluto y la esperanza parecerá muerta, cuando los seres humanos no serán contados como ovejas, sino como datos. Y será precisamente entonces cuando el mensaje del pesebre deberá proclamarse de nuevo. Porque la respuesta de Dios a la tiranía siempre es la misma, la debilidad elegida, el amor que se hace pequeño, la vida que se entrega. El cardenal Zuppi habló primero. Ella está describiendo nuestro tiempo, la inteligencia artificial, el control digital, la vigilancia total. Ella lo vio hace 2000 años. Ella vio nuestro tiempo. No solo lo vio, respondió el Papa. Nos dio la respuesta. Y la respuesta no es tecnológica. No es política. No es militar. La respuesta es la Navidad. La verdadera Navidad. Universo en 5 minutos. No la versión comercial, no la versión sentimental, sino la que Dios inscribió en la historia y que nosotros enterramos bajo árboles de plástico y Papás Noel de centro comercial. Propongo, dijo el Papa, revelar al mundo la verdad completa del nacimiento de Cristo. Y hacerlo con las herramientas de nuestro tiempo, pero no para competir con el ruido, sino para cortarlo. Para crear un silencio tan profundo que la humanidad se vea obligada a escuchar. Entonces se habló de un plan llamado Operación Belén. Un plan que no era una estrategia de guerra, sino un plan de nacimiento. Bento XVI lo dejó escrito. Celadú. Esperando este momento. El Papa rompió el sello. Y el cielo pareció contener la respiración. Universo en 5 minutos. Dentro había palabras que pesaban eternidad. Advertencias. Esperanza. Un llamado urgente. 3 semanas. Ese era el tiempo. 3 semanas para preparar la proclamación más grande desde el Concilio Vaticano II. 3 semanas para romper el ruido del mundo y obligarlo a mirar de nuevo, no a una fiesta, sino a un misterio vivo. Los cardenales se levantaron uno a uno, comprometiendo su vida, su reputación, su fe, hasta que todos, incluso los más prudentes, dijeron: «Estoy con usted, Santo Padre». Universo en 5 minutos. Entonces algo inesperado ocurrió. El arzobispo George sacó un pequeño relicario. Dentro, un fragmento de la verdadera madera del pesebre. La misma que tocó el cuerpo de Dios en su primera noche en la tierra. Bento XVI había pedido que estuviera presente cuando la verdad finalmente fuera revelada. Y el Papa lloró. Porque entendió. Había llegado la hora. Roma estaba bajo una llovizna blanca, silenciosa. Y mientras el mundo seguía distraído, 5 hombres comenzaron a planificar cómo contar la historia que el mundo creía conocer, pero nunca había escuchado de verdad. Universo en 5 minutos. Se prepararon liturgias. Se prepararon corazones. Se enfrentaron dudas. Se enfrentaron resistencias. Pero algo más fue descubierto. Un mensaje oculto en los siglos. Una profecía de María a Juan. Cuando llegue el momento, 3 señales aparecerán. Un pastor de tierras lejanas. Ídolos que piensan pero no aman. Y el sol dará un aviso. Las señales estaban allí. El tiempo había llegado. Y entonces el Papa dijo: «No esperaremos. Será ahora». Universo en 5 minutos. La Basílica de San Pedro quedó casi a oscuras. Solo velas. Silencio. Humanidad. El Papa salió sosteniendo el relicario contra su pecho. Y habló. No como rey. No como gobernante. Sino como padre. Y dijo al mundo: «Hemos contado una historia dulce durante siglos, pero hoy debo contarles la verdad». Elevó la madera. Y reveló. La cuna y la cruz nacieron de la misma esencia. El pesebre no fue un accidente. Belén no fue casualidad. Dios no vino para ser observado. Vino para ser entregado. Vino para ser pan. Vino para hacerse vulnerable. Universo en 5 minutos.
Ustedes llenan sus casas de luces, dijo, pero sus corazones están en oscuridad. Dan regalos costosos, pero niegan el único regalo que él pidió, su miseria. Y entonces, millones de personas apagaron luces. Apagaron pantallas. Y el mundo hizo algo imposible. Guardó silencio. El Vaticano se cubrió de blanco. Pero nadie sintió frío. Porque esa noche, por primera vez en siglos, el mundo no celebró una fiesta. Sostuvo la mano de un Dios que se hizo pequeño para caber en nuestro abrazo. Y eso, era todo lo que importaba.